Ok, muy buenas tardes a todos. Eh, para la Escuela de Salud Pública es un placer tenerlos reunidos hoy a través de este foro virtual con un tema que es bien interesante desde el punto de vista de salud pública y de salud ocupacional, y es la seguridad y salud en el trabajo en el sector informal. Hoy nuestro invitado es una persona que trabaja con la OIT, que ha desarrollado y ha estado al frente de el mejoramiento de las condiciones de la cadena de valor del sector cafetero en seguridad y salud en el trabajo. Estos foros de salud pública son unos espacios académicos que permiten un encuentro entre la academia, la sociedad civil y los sectores sociales. Luego tenemos participantes de todas las áreas de la universidad en este momento y diferentes posiciones y puntos de vista que esperamos sean plasmados dentro de la exposición. El profesor invitado es el profesor Sneider Guataqui Cervera. Él es ingeniero industrial, magíster en calidad y gestión integral con tesis meritoria. Es especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, auditor interno HSEQ, es auditor líder de IRCA y ha sido consultor en la implementación de sistemas integrados de gestión y ejecución de auditorías. Está liderando el proceso de implementación de la política pública del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo desde el Ministerio del Trabajo en Colombia y es autor del libro Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Queremos, por lo tanto, agradecer al profesor Sneider su amabilidad en acompañarnos a este foro desde la OIT y por compartir su trabajo en pro de las comunidades de trabajadores informales del sector cafetero. Esperamos que disfruten este espacio ofrecido por la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, la Maestría de Salud Ocupacional, y estaremos pendientes de cualquier inquietud que tienen a través del chat. Muchísimas gracias y le cedo la palabra entonces al profesor Sneider Guatapí. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias, profe Alberto. Le agradezco mucho, un gusto a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas en esta transmisión y en esta actividad. Quisiera confirmar si me pueden escuchar bien. Sí, por supuesto. Perfecto. Ahora voy a poner mi pantalla, denme un segundo. Compartir mi pantalla en este momento. Y me confirman, por favor, si la ven claramente. Sí, doctor, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, primero que todo, un gusto poder acompañarlos en el día de hoy. Yo actualmente me encuentro vinculado a la Organización Internacional del Trabajo como coordinador nacional en temas de seguridad y salud en el trabajo y apoyo como punto focal para los países andinos. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco de cómo reconocer la importancia de un enfoque basado en las cadenas de suministro y cómo mejorar la seguridad y salud en el trabajo. En este caso concreto, vamos a hablar un poco sobre el sector cafetero y cómo hemos venido abordando la seguridad y salud en el trabajo en un sector que tiene un amplio o una amplia población en el sector informal o que de alguna manera no cuenta con seguridad social. Entonces, pero antes de ello, yo sí quisiera de alguna manera que ustedes conocieran algunas cifras que fueron publicadas este año en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Contarles que la OIT estimó y en su informe publicó que alrededor de 2.9 millones de trabajadores mueren cada año debido a accidentes y enfermedades profesionales. Si ustedes se dan cuenta, es una cifra bastante alta y si nosotros miramos y aunamos esta cifra con los accidentes que no han sido mortales, que al menos fueron 402 millones de personas en el mundo del trabajo que sufrieron de alguna manera alguna lesión en estos temas de seguridad y salud en el trabajo, por no tener seguridad y salud en el trabajo, más bien. Contarles que también los estudios que se vinieron adelantando se examinaron 41 factores de riesgo que se tenían en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos 41 factores de riesgo que teníamos
y que fue una estimación y un estudio que se desarrolló a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la OIT, se resaltó algunos datos como los que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el primero de ellos es el que resalta que las enfermedades profesionales causan el 81% de de todas las muertes relacionadas con el trabajo. Ahora, otro dato importante nos dice que el mayor número de muertes lo generaron dos factores. ¿Y dos factores cuáles fueron? Las largas jornadas de trabajo que provocaron alrededor de 745.000 muertes y otro factor que incluyó esto fue toda la exposición a temas como partículas, gases, humos, que provocó alrededor de 450.000 muertes. Entonces, como se dan cuenta, son cifras que debemos tener en cuenta de cómo la no seguridad y salud en el trabajo, el no incorporar medidas de prevención y control adecuadas, hace que nosotros de alguna manera tengamos impactos en las vidas de las personas a través de accidentes mortales o enfermedades mortales o algunos que no han causado la fatalidad de la persona, pero tuvieron alguna lesión en su lugar de trabajo. Ahora, yo quisiera contarles que estas lesiones no solo causan un sufrimiento humano como tal, hay unos temas intangibles de la seguridad y salud en el trabajo que no podemos olvidar, temas que no pueden medirse de alguna manera y que están relacionados también con las pérdidas económicas de las empresas y en general en las economías que tienen la afectación por estos temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles temas quisiera resaltarle? Por ejemplo, costos de atención de salud, todo lo que viene a través de la atención que se le brinda a un trabajador que no se encuentra, por ejemplo, vinculado a una seguridad social y los costos de atención que se requieren frente a ella, los costos de indemnización por accidentes de trabajo, las pérdidas de producción que se pueden presentar en los lugares de trabajo, todo lo relacionado con la reducción de la capacidad y la participación de la mano de obra a causa de estos eventos. Y acá nuevamente les presento algo frente a las estimaciones que fueron publicadas en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se establecía que el 5,4% del Producto Interno Bruto Mundial anual era impactado por estos accidentes y estas enfermedades laborales. Ahora, yo quisiera contarles algo. Por ejemplo, hay unos temas que nosotros, como yo les estaba mencionando, no son tangibles o que de alguna manera no se perciben tan fácilmente, ¿cierto? Como esos impactos económicos que se pueden presentar en los lugares de trabajo por largas jornadas laborales, por ejemplo, donde no necesariamente sean más eficaz los trabajadores al desarrollar su trabajo, las pérdidas de productividad cuando tenemos interrupciones de trabajo, cuando tenemos rotación de personal y efectivamente cuando nosotros tenemos rotación de personal o cuando tenemos una persona que deja, deja de desarrollar su trabajo por ocasión alguna lesión, algún siniestro que haya presentado en su lugar de trabajo, efectivamente también estábamos perdiendo personal calificado que desarrolle las actividades dentro de la empresa. Entonces, estos son algunos aspectos que quería mencionarles también y resaltarles algo muy importante, que es el enfoque que ha tenido el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo este año, donde nos ha mencionado y nos ha querido destacar que es importante poder tener un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, siempre y cuando vinculemos o participen todos los niveles dentro de los países, dentro de las instituciones, de las organizaciones. ¿Qué quiere decir? Todas las actores tripartitos, para los que no conocen qué es tripartito, es los representantes de empleadores, de trabajadores y del gobierno nacional, donde se puede establecer efectivamente un sistema de derechos, de responsabilidades y de deberes bien definidos, claramente definidos, que puedan tener un enfoque prioritario a la prevención, a evitar que las personas se accidenten, a evitar que las personas se nos enfermen y a evitar que surja cualquier deterioro a la salud por causa de un accidente o una enfermedad laboral.
Y les cuento que en este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se mencionaba la importancia de hacer dos estrategias, ¿no? Una a nivel nacional y otro a nivel local como tal. Esto pues va vinculándose un poco dentro de toda la estrategia que también se tiene que abordar con el sector, em, con los sectores vulnerables, donde existe mayor incidencia de las enfermedades laborales como tal, y donde tenemos que hay personas que de alguna manera tienen menos oportunidades de contar con entornos de trabajo seguros y saludables. Y entonces dice, es importante contar con que el gobierno nacional cuente como tal con una prioridad, que cuente dentro de su agenda con, con estos aspectos relevantes de seguridad y salud en el trabajo, y que estén incorporados dentro de esa política, de sus marcos políticos y normativos. Si nosotros miramos esto desde Colombia, nos damos cuenta que acabamos de tener un nuevo Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la resolución 3077, donde nos mencionan todas las 7 líneas donde se establecen las prioridades. Y si ustedes miran en alguna de estas líneas, hablan de estas poblaciones vulnerables, de estas poblaciones que requieren una atención priorizada en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que quiero decirles es que lo prioritario acá es un primer nivel, que es a nivel nacional, tenerlo dentro de la agenda nacional, que existan los medios, los recursos, y se aumente de alguna manera la sensibilización, el conocimiento y la comprensión sobre los diferentes peligros que tienen los trabajadores. Miren, yo les cuento que, y me excusan que yo me retrasé unos minutos en llegar, pero estaba llegando de una actividad que estábamos desarrollando en Magangué, Bolívar, con el sector pesquero, y ustedes no se imaginan todos los peligros que uno logra detectar, conversar con ellos, y cómo ellos se encuentran totalmente vulnerables porque no tienen una seguridad social, porque no tienen de pronto los recursos necesarios para poder implementar las medidas de prevención y control, o porque de pronto no tienen el conocimiento. Algunos de ellos me manifestaban que era la primera vez que escuchaban del tema, ¿cierto? O que de alguna manera se les llegaba a dar algunos conocimientos para poder prevenir, para poder evitar y para diferenciar también este tema un poco entre la seguridad social y también en la prevención que debe tener el trabajador y el empleador, las obligaciones que tiene el empleador para hacer seguridad y salud en el trabajo. Entonces, acá es donde se tienen que asignar los medios, los recursos, tienen que comenzar a articularse, y esto que les contaba hace parte de ello. Estas actividades que hemos venido desarrollando en el sector de la pesca, que hemos venido desarrollando en el sector cafetero, del cual les voy a hablar un poco más adelante, provienen de dos proyectos fundamentales, uno que ha sido financiado por la Unión Europea y otro que se está desarrollando ya o que se han venido desarrollando con el Ministerio de Trabajo de Colombia. Entonces, a través de ello, se han venido también en línea de esa agenda nacional, se han venido asignando medios, se han asignado los recursos, se han venido estableciendo las estrategias y los mecanismos de cómo llegar a esta población. ¿Sí? Cuando hacemos una participación activa de los actores tripartitos, recuerden que actores tripartitos es empleadores, trabajadores y gobierno, vamos a mejorar la calidad de esas políticas y estrategias de seguridad y salud en el trabajo. Cuando estas políticas se establecen, se concertan y se desarrollan de una manera adecuada a través de este diálogo social tripartito, y efectivamente cuando lo implementamos al interior de las empresas con un diálogo bipartito con los empleadores y los trabajadores, pues mejoramos la calidad de cómo se van a desarrollar estas políticas y esas estrategias, y también comenzamos a crear un sentido de pertenencia y compromiso de las diferentes instituciones que quedan enmarcadas en esta agenda nacional, y que nos ayuda a hacer una mejor o una más rápida aplicación o más eficaz aplicación de las diferentes estrategias que se están implementando. Pero bueno, les decía yo, la idea es comenzar o más que comenzar, creo que es fortalecer que tengamos una cultura de seguridad y salud en el trabajo positiva, o sea, una cultura a través del diálogo social. Y pues no tenemos una definición
única de qué es cultura de seguridad y salud en el trabajo, pero podemos hacer referencia a que esta cultura hace mención a todas las actitudes, todos los comportamientos, las percepciones individuales o grupales que se tienen en los lugares de trabajo y que de alguna manera apuntan a un mismo objetivo. En este caso, evitar que las personas se nos accidenten, evitar que las personas se nos enfermen, ¿sí? Entonces, para yo poder crear esta cultura de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que ir orientando mis esfuerzos también a cambiar la manera de pensar, a cambiar la manera de actuar de las personas. Cuando nosotros tenemos que desde el nivel directivo o desde la alta dirección o de las diferentes niveles de la organización no se presta la atención, efectivamente, pues tenemos una menor atención, un menor compromiso y en muchos casos podemos tener que el comportamiento de los trabajadores se desliga de la seguridad y salud en el trabajo al ver que de pronto no tiene una prioridad para la alta dirección. Entonces, acá es donde debemos ir cambiando la manera de cómo desarrollamos las labores, la manera de cómo pensamos, cómo actuamos en estos comportamientos que tenemos frente a la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, niveles. Uno a nivel nacional, cuando tenemos unos marcos políticos, unos marcos normativos, donde nos damos cuenta que efectivamente es necesario tener una agenda nacional, pero también es necesario poder tener un enfoque a nivel nacional y en el lugar de trabajo, donde el lugar de trabajo cumpla efectivamente con la legislación, donde se haga la integración de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con toda la gestión general de la empresa. Hay que integrar la gestión de la organización, que la seguridad y salud en el trabajo no vaya por un lado y la gestión de la empresa por el otro enfoque. ¿Listo? Ahora, esta cultura positiva es fundamental y hay unos aspectos importantes que debemos generar dentro de las instituciones. Uno es una comunicación y un diálogo adecuado que esté basado en confianza, que tenga respeto dentro de las partes, que exista efectivamente la información y la formación necesaria para que las partes puedan acceder a cómo evitar y prevenir las lesiones en sus lugares de trabajo. Y miren esto importante que se resalta en el informe del Día Mundial. La probabilidad de que los trabajadores sufran una lesión grave es más alta cuando no puede los trabajadores de alguna manera informar los problemas de seguridad y salud que tienen en sus lugares de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El papel del diálogo social, como ustedes se han venido dando cuenta, ha sido fundamental. La COVID-19 nos mostró cómo el establecimiento de políticas, leyes, reglamento, intervenciones y todas las estrategias de seguridad y salud en el trabajo eran adecuadas o de alguna manera tenían un mejor enfoque cuando éstas se definían o se establecían a través del diálogo social tripartito, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es el diálogo social? Entonces, primero que todo, yo quiero resaltarles algo muy importante que ha pasado este año. Este año, recuerden que la seguridad o gozar de un ambiente de trabajo seguro y saludable se ha considerado como un principio y derecho fundamental del trabajo, ¿sí? Los que no conocen cuáles son los principios y derechos fundamentales del trabajo, quiero recordarles que estos fueron adoptados en la conferencia realizada, la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en 1998, donde se abordaron 4 principios fundamentales para que los recuerden. Uno, la abolición del trabajo infantil. Dos, la eliminación del trabajo forzoso. Tres, la eliminación de la discriminación en el empleo y las ocupaciones. Y cuatro, tenemos todo lo que es relacionado con poder tener o desarrollar la sindicalización, la negociación colectiva, que son algunos de los aspectos fundamentales para este cuarto principio y derecho fundamental del trabajo. ¿Listo? Entonces no olvidemos, esos fueron los 4 principios, derechos y derechos fundamentales del trabajo que fueron adoptados en 1998 en la 86ª Conferencia Internacional del Trabajo. Pero les cuento que ha pasado algo histórico y a partir de junio de este 2022 se estableció un nuevo principio de derecho fundamental, como les mencionaba, que es el principio de gozar de un ambiente de trabajo seguro y saludable. O sea, hace parte
de estos principios y derechos fundamentales se convierte en el quinto principio como tal y esto implica bastantes aspectos para los lugares de trabajo y para los países o los estados miembros. Entonces, recordemos que los estados miembros como Colombia tienen esa obligación de velar, respetar y hacer cumplir este principio de derecho fundamental, así se tengan ratificado o no los convenios que se enlazan o los convenios fundamentales que se vinculan a cada uno de estos principios y derechos fundamentales del trabajo, ¿cierto? Ya les voy a contar más adelante cuáles son esos principios y derechos fundamentales del trabajo que tenemos pero no olviden la importancia del diálogo social y de generar un trabajo decente. Dentro del trabajo decente tenemos cuatro pilares importantes: generar diálogo social, respetar y cumplir los principios y derechos fundamentales del trabajo, crear empleos dignos y efectivamente tener una seguridad y protección social. Y acá quiero destacar algo con el sector rural. En muchos casos y en muchas oportunidades, cuando hemos llegado a la ruralidad, no se diferencia o no se tiene claridad de cómo el gozar de unas prestaciones asistenciales y económicas no es solo esto lo que vincula la seguridad y salud en el trabajo. Me hago entender. Cuando hablamos con los agricultores, café o en otros sectores, nos hemos dado cuenta que siempre nos hablan de no poder tener una seguridad social, de no poder acceder o estar vinculado a un sistema general de riesgos laborales en el caso de Colombia, ¿sí? Y poder gozar de esas prestaciones asistenciales y económicas que nos brinda el poder estar afiliado a la seguridad social. ¿Sí? Pero se desconoce de alguna manera, no se vincula o, ¿cómo decirlo? No se percatan que la seguridad social es todo lo que nos ayuda después de que se presenta el evento. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona se accidenta, cuando la persona se nos enferma, pues necesita unas garantías y necesita una protección que se brinda a través de la seguridad social, ¿sí? Pero previo a que sucediera eso, debíamos hacer la seguridad y salud en el trabajo. O sea, teníamos que tener prevención en los lugares de trabajo, prevenir que los lugares de trabajo se accidentaran, las personas se nos enfermaran, perdón, para que tuvieran que acceder a poder recibir estas prestaciones asistenciales y económicas. Entonces, un primer aspecto que quisiera mencionarles con estas población es poder comenzar a enseñarles que hay acciones más allá de la seguridad social que van enfocadas también a la prevención, a la seguridad y salud en el trabajo, y que también la seguridad y salud en el trabajo va más allá de tener guantes, tapabocas o un casco, ¿sí? Porque esa es otra de las percepciones que nos hemos dado cuenta, donde se enfoca a la seguridad y salud en el trabajo a tener elementos y equipos de protección personal. ¿Sí? Entonces, esos son algunos de los temas que les quería mencionar. Frente al diálogo social, recordemos que el diálogo social son todas ese tipo de negociaciones, todas esas acciones, consultas o simplemente intercambios de informaciones que abordan todas las políticas económicas, sociales que se tienen o temas de interés que están dentro de las empresas. Y de alguna manera tenemos un diálogo social por instancias que se conforman en los países, como pueden ser instancias ya institucionalizadas o de alguna manera que no lo están, pero que tienen unos niveles internacionales, pueden ser nacionales, regionales o locales. Si nosotros nos ponemos a dar un ejemplo con Colombia, podemos ver que tenemos a nivel nacional el Consejo Nacional de Riesgos Laborales o, por ejemplo, a nivel regional tenemos los comités seccionales y locales, ¿cierto? En los lugares de trabajo tenemos los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, tenemos los comités de convivencia, ¿cierto? Todo esto hace parte de ese diálogo social y de cómo se deben ir vinculando pues, los diferentes interlocutores sociales en este diálogo social tripartito o bipartito, ¿no? Que como les decía, bipartito entre el empleador y trabajador. No olvidemos que no solo están los comités paritarios o el comité de convivencia, sino que también tenemos, por ejemplo, la participación de los sindicatos
la negociación colectiva, donde ayudan a fijar diferentes condiciones de trabajo y empleo en los lugares de trabajo. Entonces, esto hace parte del diálogo social tripartito que se debe desarrollar, y yo les mencionaba que habían unos convenios fundamentales que principalmente se vinculan con este principio y derecho fundamental de gozar de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Entonces, en este principio tenemos el convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores número 155, que es uno de los convenios que se vinculó a este principio fundamental. ¿Qué quiere decir? Este convenio, así no se esté ratificado, los Estados miembros tienen que cumplirlo, pero pueden a través del diálogo concertar y definir si desean ratificar este convenio 155, que también habla de tener un diálogo social, de vincular a los trabajadores y de tener una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, otro convenio importante, pero que no fue vinculado, y quiero dar esta claridad acá: este convenio da fundamentos sobre la seguridad y salud en el trabajo, pero no se vinculó al principio y derecho fundamental del trabajo, que es el convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo. ¿Sí? Este convenio, que da meramente las actividades o expresa las actividades que se tienen para preventivas, para dar esos servicios de salud en el trabajo, es uno de los convenios fundamentales, fundamentales no, para que no se confundan, principales, que nos dan un marco general sobre la seguridad y salud en el trabajo, y sin embargo no fue vinculado al principio y derecho fundamental del trabajo. Espero que no haya sido un poco confuso. Pero este convenio sí está ratificado en Colombia. Este convenio sí. El convenio 155 que les acaba de presentar no ha sido ratificado en Colombia actualmente, y quisiera pasar acá al convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este convenio 187 del marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo fue otro de los convenios que fue vinculado al principio de derecho fundamental. Entonces, no olvidemos, eh, gozar de un ambiente de trabajo seguro y saludable es un principio y un derecho fundamental, y tiene dos convenios vinculados a este principio, que es el convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo, y el convenio 187, que nos habla sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, dándoles un poco este preámbulo, un poco de aspectos importantes de seguridad y salud en el trabajo, yo también quisiera contarles, ahora sí, un poco centrarme en el tema de la seguridad y salud en el trabajo en el sector cafetero. Entonces, permítame en un minuto, comparto nuevamente mi pantalla. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer todas estas acciones en la cadena de valor del café, hemos venido desarrollando muchas acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero yo quiero que conozcan también por qué nos centramos en el sector cafetero. Primero que todo, la OIT ha tenido o ha centrado sus esfuerzos en la agricultura. La agricultura se ha identificado como una de las prioridades que está manejando y está interviniendo la Organización Internacional del Trabajo. El sector agrícola tiene un impacto grandísimo en los países de desarrollo. Otro aspecto importante es la amplitud de exposición a los riesgos laborales que existen en estos lugares, y la alta incidencia que yo les contaba sobre lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. Ahora, no sé si todos lo saben, pero recordemos que Colombia es el tercer productor y exportador de café del mundo. Después de Brasil y Vietnam, Colombia es el tercer exportador y productor de café del mundo. Quiero contarles que esto nace o de alguna manera inicia con un estudio que era sobre los incentivos y las limitaciones de la seguridad y salud en el trabajo. Esto se desarrolló en el 2017, donde se comenzó a monitorear cómo, cómo qué barreras, qué dificultades y qué acciones se tenían dentro del sector cafetero, que nos permitiera como tal conocer por dónde o qué actividades era necesaria vincular o intervenir, o cómo intervenir, y cómo nos comenzara a dar una información base de cómo se encontraba esta cadena de valor. Entonces, el 2017 se publica este estudio sobre los incentivos y las limitaciones, que fue desarrollado entre la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, y
que centró sus esfuerzos en la cadena de suministro del café, específicamente para acá, para Colombia. ¿Listo? Recordemos algunos aspectos importantes del café. Las fincas cafeteros ocupan en promedio 730.000 empleos, imagínense. Tienen trabajadores permanentes que son administradores o mayordomos, pero esto generalmente sucede en las fincas grandes. En fincas pequeñas normalmente tenemos trabajadores, o bueno, en general en el sector cafetero tenemos trabajadores temporales, estacionales o llamados andariegos o nómadas. Bueno, son estas personas que rotan por todo el país y que se dedican, por ejemplo, a recoger el café en los momentos de cosecha. Cuando cambia la cosecha a otra región, migran para esa región para poder recolectar los frutos, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto muy importante porque, por ejemplo, el desarrollo de a través de esta labor, a través de trabajos temporales, hace que existan unas barreras, unas limitaciones con esta población. Entonces, esto es un aspecto importante. Otro aspecto es la baja participación de los jóvenes. La población en el sector café y unos aspectos que miramos también fue la parte demográfica. Entonces, ¿cómo estaba la parte demográfica en cuanto a la población cafetera? Por ejemplo, la edad promedio de los caficultores está alrededor, si no mal recuerdo, 52 años. Entonces, imagínense, es una edad ya adulta, ¿cierto? La dificultad también, por ejemplo, de la participación de la mujer en la caficultura es limitada y hay diferentes barreras que tenemos en este tema. Las iniciativas que existían también sectoriales en seguridad y salud en el trabajo y en la región y que ya se habían comenzado a desarrollar, el acceso limitado, acceso a esquemas de protección social, que eso fue algo que yo les mencionaba hace poco. Bueno, lo de los trabajadores temporales, que ya les había mencionado, todo lo relacionado con la ausencia de trabajadores formales, como el marco normativo que existe en Colombia, pues tiene un enfoque urbano y que de alguna manera no se adecua totalmente o tiene algunos temas que deben ser analizados para el sector rural. Y bueno, algunos de los diferentes aspectos que teníamos para ello. Para ello, entonces, este proyecto que se expide o que se formula no solo vincula, digamos, a Colombia, sino que es un proyecto que se desarrolla en México, en Honduras y Colombia como tal, y comienza a enfocarse a mejorar la seguridad y salud en el trabajo durante el 2019 hasta el 2022. Esto se hace a través de el Fondo Visión Cero, que el Fondo Visión Cero es un fondo creado por los del G7 y con el respaldo de los del G20 y que busca reducir a cero las muertes, los accidentes y las enfermedades graves, además de centrarse en prácticas, en condiciones y en las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a desarrollar una creación de información, sobre todo en, por ejemplo, quiero contarles acá algo y hacer un paréntesis y es el sector rural, teniendo en cuenta que tiene una informalidad alta, no se encuentra fácilmente información o si se encuentra información es del sector formal, que es una baja proporción. Entonces comenzamos a crear información con estudios que nos permitieran, por ejemplo, hablar sobre los accidentes, incidentes y enfermedades relacionadas en el trabajo, las buenas prácticas que se tenían en el sector. Comenzamos a documentar, como les decía, esta población vulnerable como los trabajadores temporales, que cómo se encontraban las condiciones de salud y de trabajo a través de un estudio sobre los trabajadores temporales y estacionales con 625 caficultores de 3 regiones del país. Comenzamos a hacer unas recomendaciones para adaptar los marcos normativos. Hicimos un estudio y estamos a punto de publicar un estudio sobre los servicios de salud en el trabajo. Hemos desarrollado materiales para la seguridad y salud en el trabajo que ya les voy a contar un poco. Y como les mencionaba, ha sido a través de un proyecto de la Unión Europea que fue desde el 2019 hasta ahorita 2022 que terminamos, y tenemos otro proyecto, otros proyectos que hemos tenido, uno en el 2020 con el Ministerio de Trabajo y uno en el 2022, 21-22 con el Ministerio del Trabajo. ¿Sí?
Estos son los estudios que les estaba mencionando, son estudios sobre los accidentes, enfermedades laborales, van a encontrar, por ejemplo, estudios sobre los trabajadores temporales, como les mencionaba, se hizo un estudio sobre la COVID y la seguridad y salud en el trabajo, cómo la Federación Nacional de Cafeteros ha intervenido en la seguridad y salud en el trabajo y su experiencia al respecto. Con todo esto, formulamos todo un plan nacional de seguridad y salud en el trabajo que dio la oportunidad de poder formular un nuevo proyecto con el Ministerio de Trabajo que les comentaba, que va orientado a concientización y fortalecimiento de capacidades, a mirar cómo se gestionan los riesgos y hacer una articulación gremial. Ahora, ¿qué hemos hecho? Creamos un curso virtual de formador de formadores en seguridad y salud en el trabajo de 52 horas para caficultores, pero digamos que la idea era que acá se vincularan todo lo que eran líderes cafeteros, extensionistas o los que podían convertirse en multiplicadores. Hemos hecho un curso virtual de 40 horas, hemos hecho cursos también virtuales para la gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo, eventos de capacitación presencial que tenemos, y todo esto lo hemos comenzado a poco ampliar la cobertura en estas materias de seguridad y salud en el trabajo. Creamos el primer kit o la primera caja de herramientas de seguridad y salud en el trabajo para el sector cafetero, que vincula herramientas tanto de Colombia, de Honduras, de México, en materia de seguridad y salud en el trabajo para el sector cafetero. Diseñamos diferentes metodologías, herramientas como tal. Creamos una metodología específicamente para identificar peligros, evaluar los riesgos, valorar los riesgos, ¿cierto? En el sector cafetero, que es muy sencilla, muy práctica, de una manera muy prácticamente los caficultores juegan a identificar peligros y a evaluar los riesgos, ¿sí? Tenemos un curso sobre la gestión de productos químicos totalmente gratuito con el Centro Internacional de Formación de Turín para el sector agrícola. Es un curso, como lo mencioné, gratuito, pero tiene un plus también muy importante, y es que es certificado por el Centro Internacional de Formación de Turín de la OIT. ¿Qué más les cuento? Hemos hecho videos testimoniales, videos técnicos, y acá quiero resaltar una de las campañas que fue las campañas radiales que desarrollamos para el sector rural. ¿Qué les quiero decir acá? Y una recomendación muy importante es cada población tiene unos mecanismos diferentes de cómo podemos llegar. Cuando nosotros comenzamos a consolidar esta información, nos dimos cuenta que la radio era uno de los aspectos fundamentales para poder llegar a esta población, y nos dimos cuenta cómo las campañas radiales iban a tener un aspecto prioritario. ¿Y que creamos una radionovela de seguridad y salud en el trabajo, una radionovela de seguridad y salud en el trabajo que va orientada a través de bueno, inició con 10 capítulos como tal, a través de una familia caficultora, una familia que se llaman los Osorio Martínez, quienes a través de esta formación recibían a través de los capítulos información sobre sus diferentes peligros, pero además de cómo prevenir o cómo controlar o cómo desarrollar esas actividades de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces, a través de esas campañas radiales que han sido podcasts, han sido cuñas radiales, los 10 capítulos de radionovela y la segunda temporada que se compone de 5 capítulos adicionales, ha sido un impacto o una de las estrategias valiosas y que han podido llegar a la ruralidad con facilidad. Si ustedes se ponen a pensar en la ruralidad, las personas prenden su radio y de pronto van haciendo la cosecha de café, ¿cierto? Entonces, van escuchando y van conociendo toda esta información de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es un poco lo que les quiero contar a grandes rasgos de lo que hemos venido desarrollando. Si ustedes están interesados, por ejemplo, en el curso de gestión de riesgo químico, en un momento les voy a poner el enlace en el chat para que puedan vincularse. Es muy sencillo. Pueden simplemente inscribirse. Es un curso de 6 horas y hacen la inscripción, toman el curso e inmediatamente les sale la formación. Entonces, bueno, no me queda más que decirles, decir más bien gracias a Dios por permitirme acompañarlos acá. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Alberto por permitirme acompañarlos el día de hoy, y pues quedaría presto para algunas de las inquietudes que puedan tener, o las dudas o precisiones que pudiese complementar en la intervención. Muchas gracias.
Bueno, profesor Snyder, muchísimas gracias. Nos da un muy buen paseo por los principios de OIT y por la estrategia que se ha implementado dentro del sector informal en la parte cafetera. Ha sido un logro bien importante, es una población bien difícil de intervenir. Tenemos pregunta en el chat. Dice, en materia de seguridad y salud en el trabajo, se ha avanzado mucho, sin embargo, en el sector agrícola aún predomina la informalidad. En este orden de ideas, ¿qué estrategias específicas se han llevado a cabo para cambiar la mentalidad de los dueños de los cultivos en materia de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero contarles que hay que comenzar por lo básico. Hay que comenzar a enseñarles, como les decía, que la seguridad social no es totalmente la seguridad y salud en el trabajo, que efectivamente cuando estamos vinculados a una seguridad social tenemos una protección a través de estos sistemas de seguros que nos brinda la seguridad social. Sin embargo, que las personas tienen que comprender que hay medidas sencillas y prácticas que tenemos y que no solo es seguridad, porque muchas veces nos centramos en la seguridad, en tener elementos de protección personal, en tener las medidas para los equipos, en desarrollar los trabajos de una manera adecuada, sino que también hay temas, por ejemplo, de salud, como puede ser una alimentación balanceada, como puede ser, por ejemplo, temas de adicciones, consumo del cigarrillo, consumo del alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Todo esto hace referencia a cómo la seguridad y salud en el trabajo es importante. Entonces, lo que quiero decirles es que concretamente es importante poder llegar a ellos con cosas sencillas, con cosas fáciles, prácticas y que ellos puedan desarrollar, porque en muchos casos ustedes van a encontrar que las personas no tienen los conocimientos o no tienen los recursos para poder implementar las medidas de prevención. Entonces, hay cosas que yo les digo a ellos, como por ejemplo, irnos a temas de orden y aseo, el poder evitar que haya, por ejemplo, basuras o exista de alguna manera acumulación de aguas que terminen propagando o generando mosquitos y los mosquitos generen enfermedades en los trabajadores. Entonces, son medidas muy sencillas que realmente los trabajadores pueden desarrollar como temas de orden y aseo, temas de su salud, abordar temas concretos y prácticos dentro de la ruralidad. Eso sería un poco, Alberto, frente a esa pregunta. Gracias. Gracias. Otra pregunta que tenemos aquí es, en el sector informal hay muy poca información estadística. ¿Cómo han logrado ustedes desarrollar una base estadística para evaluar las coberturas y cuáles son las aspiraciones desde el punto de vista de indicadores en un programa de este tipo? Gracias. Bueno, tenemos diferentes acciones que hemos desarrollado para poder lograrlo. La primera son fuentes secundarias, entonces poder acceder a información, por ejemplo, estimaciones que tiene la Federación Nacional de Cafeteros. Hemos accedido a fuentes como Fasecolda, donde hemos hecho el filtro en estos estudios que les mencionaba sobre accidentes y enfermedades laborales del sector café, y lo que hicimos fue filtrar todas las actividades económicas que tenían alguna palabra o relación con el sector cafetero. Y a partir de este filtro y de estos accidentes, hicimos el análisis de más o menos 5 años, si no estoy mal, de accidentalidad del sector formal. Acá, claro, acá esto, porque entonces quiere decir que es de una baja proporción y posiblemente de las empresas grandes, industrializadas del sector cafetero. Entonces, eso por una primera parte. De segunda parte, hemos venido desarrollando estudios ya de fuentes primarias. Entonces, como les mencioné, hicimos un estudio sobre seguridad y salud en el trabajo de trabajadores temporales, estacionales, con 625 trabajadores de 3 departamentos, específicamente Antioquia, Caldas y Risaralda, donde caracterizamos todas sus condiciones de salud y de trabajo para tener un estudio de caso, porque efectivamente no podemos decir que es representativamente, estadísticamente representativo, pero podemos decir que es una manera de cómo ver, cómo visualizar cómo se encuentran las condiciones de salud y de trabajo de esta población. Además, estamos terminando, por ejemplo, un estudio sobre las condiciones de salud y de trabajo de la mujer caficultora,
también con fuentes primarias, con mujeres caficultores y con fuentes secundarias que nos ayuden a complementar, pero realmente es un reto porque no hay información, hay muchísima informalidad, no es fácil acceder o conseguir la información porque requerimos fortalecer esos sistemas de registro y notificación de los accidentes y sobre todo de la población informal donde puede que la mayoría de ellos haya ingresado, por ejemplo, por el régimen subsidiado, ¿cierto? Entonces son algunos de los aspectos importantes a tener en cuenta. Ya, otra pregunta que existe aquí en el chat es si han tenido alguna experiencia, algún acercamiento con sector bananero en Colombia o en algún otro país. Sí, efectivamente sí hemos venido desarrollando algunos acercamientos con ellos. Estuvimos desarrollando unas actividades con Augura en Apartado. Hemos desarrollado algunas capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo para esta población. Hemos venido conversando cómo se siguen fortaleciendo. Hay una práctica muy buena y que yo quisiera destacar que se desarrolló en la pandemia, Augura, y se me olvida el nombre de, bueno, el gremio de empleadores y los trabajadores, esto negociaron y a través de esta negociación que se hizo entre empleadores y trabajadores o entre las partes, lograron concertar un protocolo de seguridad y salud en el trabajo supremamente valioso para el sector bananero y que benefició a mucha población de este sector. Entonces, este ejercicio que se desarrolló para el tema de COVID-19 fue un ejemplo de cómo el diálogo social sí podía concertar medidas para prevenir que las personas sufrieran alguna lesión en sus lugares de trabajo. Gracias, profe. Hay otra pregunta aquí. ¿Hay alguna estrategia de aseguramiento colectivo de sectores o áreas territoriales definidas que permitan la prestación de los servicios médicos a estas poblaciones que son de carácter informal y rotacional? Bueno, yo les cuento que es un tema muy complicado, o sea, es un tema bien difícil con esta población porque quiero contarle algunas de las limitaciones que hemos visualizado en el sector rural. El primero es que en muchas ocasiones el tipo de empleo depende de cómo o qué labor está desarrollando. Me hago entender, por ejemplo, los trabajadores temporales son personas que pueden estar días, que pueden estar una semana, se van, migran, van para otro lado, ¿cierto? Entonces, esto hace que la manera de cómo vincularlos no sea tan sencilla. Por ejemplo, muchos de ellos puede ser población migrante. Población indocumentada que no tiene los documentos para poder formalizarse, ¿cierto? En muchos casos podemos tener poblaciones que no cuentan con los recursos para hacer la afiliación y contar con un régimen contributivo. Otra limitación, por ejemplo, que quisiera contarles es, miren esto, muchas de las personas que se encuentran vinculadas al régimen subsidiado prefieren no migrar al régimen contributivo. O sea, hace parte de una decisión de ellos. O sea, las personas dicen, yo no quiero salirme del régimen subsidiado porque aquí no pago. Si yo pago, o sea, si me voy para el otro lado, tengo que pagar. Entonces, y no tengo. ¿Cierto? Además, desconocen, por ejemplo, que en el régimen subsidiado solo me dan prestaciones asistenciales y no económicas, ¿cierto? Entonces, realmente es un reto el poder hacer este proceso de formalización de estas campañas, porque son diferentes factores los que se involucran, factores que se tienen que analizar. Miren que el país está dando una discusión muy interesante y muy valiosa sobre los pisos de protección en seguridad social, ¿cierto? Entonces, se está mirando cómo estos pisos de protección se pueden vincular a estas personas o a estas poblaciones vulnerables que tienen unas condiciones particulares y diferentes a nosotros en la parte urbana, ¿sí? Entonces, solo quisiera destacar eso primero que todo. Gracias, profe. Otra pregunta. Se me parece muy importante que dentro de las actividades se les pudiera brindar capacitaciones de manera presencial a los caficultores, hablarle un poco de todo lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo e incentivarlos al autocuidado. La pregunta que yo le haría es, ¿qué estrategias de autocuidado estamos implementando y cuál ha sido la forma más práctica de llegarle a este tipo de población? Bueno, miren, primero que todo, hay darles una precisión. Llegar a hablarles de sistema de gestión no es sencillo.
No es fácil llegar a ustedes a hablarles de un ciclo PHVA, de llegar a hablarles a procedimientos de gestión del cambio, sí, digamos temas que son realmente técnicos. Es más sencillo llegar con temas prácticos, con temas concretos de la seguridad y salud en el trabajo, como temas del autocuidado, ¿cierto? Entonces, por eso yo les decía que se vinculan temas de promoción de la salud, como puede ser todo el tema de estrés en los lugares de trabajo, se puede vincular todo lo que es nutrición adecuada, actividad física en los lugares de trabajo, se puede vincular, por ejemplo, todo lo relacionado con consumo o adicciones, que puede ser alcohol, tabaco y drogas, que era lo que ya les había mencionado, es algunos aspectos, que comiencen a reconocer qué es un peligro y un riesgo, cosas tan sencillas como esas, o sea, saber que qué les puede generar daño y cómo pueden conocer o implementar diferentes medidas de prevención y control. Hay cosas que ellos no lo perciben como un peligro, ¿sí? Lo hacen, lo desarrollan. Me pareció muy curioso, por ejemplo, ahora que llegué de Magangué, que me hablaron de muchas cosas que le generaban peligro en el lugar de trabajo, el anzuelo, digamos, la parte biológica de pronto por una picadura de los insectos, ¿cierto? Pero nadie eh, comentó la exposición que tienen al sol todos los días y que tenía, pues digamos, es uno de esos peligros prioritarios, ¿cierto? Entonces, el concientizarlos de qué es un peligro, cómo se puede prevenir, cómo se puede gestionar un riesgo, por eso creamos esa metodología para la gestión del riesgo en el sector cafetero, donde no tienen que multiplicar, sumar, restar nada dentro de la metodología, sino simplemente tienen que hacer una evaluación en un plano cartesiano, mirar una gráfica y se dan cuenta cuáles son sus riesgos prioritarios. Entonces, son algunos de los aspectos que se necesitan: abordar lo básico, lo necesario, medidas concretas, cuáles son los equipos y elementos de protección que se deben tener, temas de mantenimiento en los lugares de trabajo de los equipos y las herramientas, de inspecciones en los lugares de trabajo, ¿sí? Entonces son algunos de los aspectos que pueden vincularse. Ok, aquí hay otra pregunta. Hay una persona que quiere hacer una pregunta en micrófono. Si es corto, no tengo ninguna objeción. Pero mientras tanto, vamos a ver qué dice la coordinación administrativa del evento. Hay una pregunta de Rubén Darío Reyes que dice: ¿cómo se ha logrado involucrar a las secretarías de salud para potenciar las estrategias de salud pública definidas desde el Ministerio de Salud y que también aporten su estrategia a través de las herramientas desarrolladas? Bueno, acá les cuento algo muy valioso, y es que en el proyecto que estamos llevando con el Ministerio de Trabajo, uno de los pilares es la articulación gremial o la articulación con los diferentes interlocutores sociales. Y hemos venido desarrollando estas alianzas con algunos departamentos. Por ejemplo, para el sector para el departamento de Cundinamarca, hicimos una alianza con la gobernación de Cundinamarca, las alcaldías locales de 4 municipios, si no estoy mal, y con las secretarías de salud específicamente. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a 4 o 5 municipios, venga, recuerdo: Cachipay, Sesquilé, fuimos a Soacha y Cibaté, Chía y Subachoque. Entonces, fuimos a estos 5 lugares, pero a estos 5 lugares, la manera de cómo logramos llegar a las personas en el sector rural fue a través de las alcaldías, de las secretarías de salud, y la jornada que desarrollábamos era un poco enfocada a la gestión de los riesgos, la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, y también vinculando todo lo que era salud pública y las acciones que se estaban desarrollando por las secretarías de salud, además de abordar todo lo que es ambientes y entornos de trabajo seguros y saludables. ¿Sí? Entonces, esta es la estrategia que hemos venido desarrollando. Ya lo hemos hecho en Cundinamarca, también lo hemos hecho en el eje cafetero, por ejemplo, con Risaralda, en 2 municipios. Entonces, hemos venido articulando estas actividades con las secretarías de salud y con las autoridades locales del país. Ok, vamos a activar el teléfono, el micrófono a Madeleine. Hola, buenas Ancho, Ancho, tardes. buenas. Sigue, Madeleine. Hola, muchísimas gracias por el espacio, seré muy breve. Es un gusto conocerlo, profesor Snyder, ¿verdad? Lo pronuncié muy bien. Y quiero comentarle que yo me encantó hoy encontrarme con usted porque yo soy maestrante de psicología de la Universidad del Valle, hago parte de la línea de psicología del trabajo
y estoy investigando justamente las condiciones de trabajo y de salud en agricultores productores de cebolla junca en Nariño. Entonces, digamos que lo que usted dice es muy cierto. No hay mucha información sobre los riesgos que están asociados a los productores en el sector rural. Y pues a mí me gustaría uno, si es posible, tener su contacto, porque justamente es ese encuentro de personas que están trabajando en el mismo sector que es importante como buscar o asociatividad, porque justamente a mí ha sido una de las temáticas que en este momento me está interesando mucho trabajar, lo que es la psicología del trabajo rural. Algo que mencionar es que lo que usted menciona también sobre las condiciones, sobre la baja percepción de riesgo, sobre elementos como también la baja escolaridad, también inciden en cómo llegar a las poblaciones, porque muchas veces son personas que han llegado hasta segundo de primaria. Entonces, digamos que encontrarlo usted hoy para mí es una luz, porque ya estoy en mi fase de entrega de trabajo final. Yo ya terminé mis 4 semestres, entonces era por eso que quería también presentarme y solicitar su contacto y el permiso para comunicarme con usted. No, Y Madeline, muchísimas gracias. no, Madeline, muchísimas gracias. No, realmente, miren, nosotros nos hemos dado cuenta que poder llegar al sector rural, la única manera es poder aunar esfuerzos, o sea, poder Ujú, unirnos para así es. poder llegar a estos sectores, porque no solo es difícil llegar por las diferentes, ¿cómo decirlo?, infraestructura o donde se encuentran, ¿sí? Sino que también es difícil que ellos participen a veces de las actividades. Tiene que ser a través de instituciones que ya tengan confianza, donde ellos se den cuenta y ayudarles en la parte logística, hacerlo de una manera cerca, ¿cierto? Entonces, cuenten conmigo, yo acabo de ponerle mis datos en el chat. Cualquier cosa que podamos hacer en el sector rural y algunas actividades de formación que podamos vincular a toda esta estrategia que estamos desarrollando, con muchísimo gusto. Está mi correo electrónico y mi número celular. Ok, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por permitirme el espacio. Ay, bueno, Madeline, muchas ahí gracias. quiero resaltar algo, Madeline, y es, estamos a punto de publicar con el Ministerio de Trabajo un kit de herramientas para el sector agrícola. Ujú, Lo que hicimos fue consolidar lo que más pudimos de información, de estudios, artículos, videos, herramientas, de todo lo que podía existir en el tema del sector agro, y pues esperamos pronto publicarlo para que ustedes puedan acceder a ello. Yo mientras tanto les voy a ir colocando en el chat el enlace del proyecto y de los materiales donde pueden consultar los ujú. estudios, la radionovela. Bueno, pueden consultar mucha información que puede ser de utilidad para ustedes. Sí, y me llamó mucho la atención el curso de manejo de este tema de químicos, De porque agro, es algo sí. que es muy habitual de agroquímicos, el tema de fumigar, entonces que lo hagan sin su protección y que digan, hasta a veces por el tema del el invierno se incrementan las dosis, entonces echémosle un poquito más porque así debe ser mejor para el cultivo, pero realmente el riesgo para ellos y el manejo es bien importante. Entonces, muchísimas gracias. Con Bueno, muchas gusto. gracias a Madeline por su intervención. Gracias, profesor Snyder, por compartir sus datos. Estaremos pendientes de esa caja de herramientas para divulgarla entre nuestros egresados y nuestros estudiantes. Bueno, no hay más preguntas en el chat. No me queda sino agradecerle a Snyder Wataki su amabilidad. Yo sé que vive súper ocupado y habernos separado este espacio para discutir con él y enterarnos un poquito de lo que está haciendo el sector informal para nosotros es muy informativo. Gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos en los siguientes foros de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, Alberto, por la invitación, a la Universidad del Valle por permitirnos a la OIT poder participar. Y bueno, acabo de colocar también el enlace de los químicos. Lo pueden divulgar, lo pueden compartir porque no tiene límite de capacidad. Entonces, espero que sea de utilidad. Mil gracias a todo el personal de soporte de la Escuela de Salud Pública que ha permitido llevar a cabo con éxito este foro de salud pública del área de salud ocupacional. Una feliz noche para todos y hasta luego.